de hierba y agua y algún miedo de sombra y de silencio que podamos borrar entre los brazos. ¿Qué buscabas, Linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Gobierno de México. El calentamiento global provoca aumentos de sequías, lluvias torrenciales e inundaciones que producen migraciones y destrucción en los ecosistemas. Debemos entender que el agua es necesaria para la vida. El incremento en la temperatura provoca diferentes alteraciones que son un peligro para todo ser vivo. Por tal motivo, se debe tener en cuenta la importancia del agua en la batalla contra el cambio climático. Todo el sistema al pueblo. Todo el sistema al pueblo. Bienvenidos a este espacio informativo a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Como siempre, le traemos la información más relevante de este día. Esto no sería posible sin los miembros de la redacción y sin los miembros de la producción, a quienes siempre agradecemos. El día de hoy se encuentra ausente nuestra intérprete de lengua de señas, pero le extendemos un caluroso abrazo a Juno en Valencia. Bien, Héctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucy. Siempre un gusto, cada día, estar contigo. Así compartiendo este espacio, siempre con muchísima información, por supuesto, siempre con algo que hacerle llegar a usted, que nos siga a través efectivamente de la radio y televisión, pero también les recordamos, puede seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. ¿Cuáles son estas? Nuestra página web del www.sistemamichoacano.tv, sí, y en Facebook y en YouTube la transmisión completamente en vivo, donde además puede hacernos llegar sus comentarios y nosotros le daremos lectura. Bueno, además de comentarios, también denuncias. Eso también es interesante, este porque es su espacio. Exactamente nos permite conocer lo que usted piensa y también lo que usted está observando en la calle de manera cotidiana. Pero Lucy, vamos a conocer un adelanto de lo que tendremos durante esta jornada. Adelante. Así es, estamos arrancando la información. Le comparto lo que estaremos viendo en esta jornada. Le pregunto, ¿de qué manera afecta el cambio climático a la escasez de agua aquí en la entidad? El secretario de Medio Ambiente nos explica los pormenores de la situación que atraviesa Michoacán justamente en materia hídrica. También estaremos revisando el programa para el bienestar de mujeres con cáncer de mama y cérvico-uterino, porque arranca para beneficiar a más de 1,400 mujeres con alguna de estas condiciones. También reitero otra pregunta, ¿cómo afecta el consumo de tabaco a los fumadores y a los no fumadores? ¿Se lo había preguntado? Bueno, para crear conciencia sobre sus consecuencias, cada 13 de marzo se conmemora el Día del Michoacano sin fumar. Y en la cultura revisaremos detalles sobre el inicio del taller de formación de públicos y espacios culturales alternativos. Comenzamos con la información.
Bueno, también me toca a mí, me toca compartirle que la Comisión Estatal del Agua y también de Gestión de Cuencas dio a conocer algunas de las actividades que se van a estar realizando en el marco de cada 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Este día, pues básicamente es instaurado por la Organización de las Naciones Unidas, que fue en 1992 y tiene como objetivo, obviamente, crear conciencia sobre el cuidado de este recurso que es ya indispensable en nuestra vida. No podemos imaginar una vida sin agua y, sin embargo, pues está bastante escaso hoy día. A pocos días de conmemorarse el Día Internacional del Agua, la Comisión Estatal de Gestión de Cuencas dio a conocer la serie de actividades que se llevarán a cabo en coordinación con algunas dependencias estatales. Las actividades serían el protocolo de los convenios, la firma de convenios de colaboración con las diferentes dependencias que ya mencioné. Haremos algunas actividades de tema de cultura del agua con algunas escuelas que vamos a invitar. La construcción ya le estamos avanzando mucho ese tema del Museo del Agua que vamos a instaurar ahí en el zoológico que se va a llamar Movicam. Luis Roberto Arias Reyes, coordinador de la dependencia, señaló que es importante crear conciencia mediante actividades que fomenten el cuidado del agua y concienticen sobre el tema. Porque creo que es un lugar muy especial, es un lugar para los niños, aparte que se diviertan, que también conozcan la importancia de lo que es el tema del medio ambiente, incluido el tema del agua, flora, fauna y todo lo que converge en un ecosistema. Entonces, la dependencia realizará también una carrera atlética en coordinación con la Secufit, programada para el domingo 26 de marzo en punto de las 8 de la mañana en el Deportivo Ejército de la Revolución, conocido como el Venustiano. Imágenes Isaac Olivares para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Y bueno, el problema de la falta de agua se agudiza debido al cambio climático. Esto lo señala el secretario de Medio Ambiente en la entidad, Alejandro Méndez López. El cambio climático afecta de manera considerable a nuestro país. Esto lo señaló Alejandro Méndez López, secretario de Medio Ambiente en Michoacán. El problema de cambio climático, tenemos cada vez un problema mayor de agua. Cada vez es más difícil en el país. México es un país vulnerable en el escenario de cambio climático. La mayor parte de la actividad económica del país se desarrolla del centro hacia el norte, pero es la parte del país donde hay menos agua. Señaló que Michoacán es privilegiado por su riqueza hídrica. Esto depende del cuidado de los bosques de la entidad. Tenemos que vivir con el cambio climático, adaptarnos al cambio climático. Michoacán tiene condiciones especiales, somos privilegiados porque somos el único estado del centro del país con suficiente agua. Todo el estado podría ser de riego si tuviéramos la infraestructura para hacerlo, pero también tenemos ciertos focos rojos. Uno, que la provisión de agua depende de la vegetación, depende de nuestros bosques. Finalmente, el funcionario anunció que este año será complicado por la sequía y la temporada de incendios en Michoacán, por lo que exhortó a los agricultores a hacer quemas adecuadas para que no se salgan de control. Es un año que los pronósticos que nos da la Comisión Nacional del Agua y todos los pronósticos, se espera que sea un año difícil en cuestión climática, se espera que sea un año muy seco, se prevé que va a haber incendios fuertes y pedirle a través de los medios a la ciudadanía que si van a hacer una quema a los campesinos, a las personas en el campo, que si van a hacer una quema agrícola, cumplan con lo que dice la norma, se acerquen a su presidencia municipal, pidan apoyo para que no generemos estos incendios. Imágenes Isaac Olivares para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Ahí las recomendaciones del secretario de Medio Ambiente. Yo le hago la pregunta, ¿cuántas comunidades se han visto afectadas por la ya declarada sequía en Michoacán? ¿Usted se ha visto afectada por esta temporada de estío? Bueno, pues la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas determina como considerable esta afectación y nos explica algunos de los pormenores. La zona de Tierra Caliente presenta una sequía severa y en general el estado registra un 48%, informó Roberto Arias Reyes, titular del SEAC. El 1% del país se encuentra en sequía. Michoacán, en algunos municipios tenemos una sequía extrema. La sequía severa, se puede decir que es una sequía no tan extrema como la otra. Se está hablando de que el 48% del estado tiene esa sequía severa. En lo que respecta a las presas, señaló que se encuentran al 60% de su capacidad. Al día de hoy
les había comentado hace 15 días teníamos el 66% del almacenamiento, pues hoy estamos hablando de un 61%. Entonces el tema va disminuyendo en estos meses que son complicados. En ese sentido, el coordinador lamentó que no existe una adecuada cultura del agua en algunas zonas del estado. Entonces sí hay un tema que también estamos trabajando con el tema de concientización, y para eso también es el tema del Día Mundial del Agua, que empecemos a concientizar a los productores de que tecnifiquen, porque si no tecnificamos, entonces ellos están desperdiciando con ese canal abierto que tienen, están desperdiciando el 60% de su agua. Finalmente, el coordinador señaló que falta concientizar a los productores y hacer trabajo coordinado para el manejo adecuado del líquido vital. Imágenes Isaac Olivares para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Y continuando con el tema de la sequía, solo para dimensionar, se estima que 700,000 hectáreas de cultivo de temporal podrían estar en riesgo de perderse en parte o total en su producción, esto derivado justamente por la sequía. Así lo advirtió el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado, Cuauhtémoc Ramírez Romero. En Michoacán se cultivan alrededor de 1.150.000 hectáreas, de las cuales 450.000 son de riego y cerca de 700.000 de temporal. Estas corren riesgo en su producción derivado de la presente sequía. En su mayoría, se trata de cultivos de maíz, sorgo y producción de forrajes, señaló en entrevista Cuauhtémoc Ramírez Romero, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La sequía, desde enero se empezó a registrar bajas precipitaciones, no hubo cabañuelas como tradicionalmente se dan, algunas lluvias en los primeros 15 días de enero y no se presentaron, y las presas están en un bajo nivel de captación de agua, alrededor de dependiendo de la zona, entre el 45 y 55% máximo, y esto es menor a lo que teníamos de captación el año pasado, digamos un 2% menos de la captación a esta fecha. Lo anterior, dijo, podría derivar en un retraso en el ciclo de cultivo, de modo tal que para la temporada de primavera-verano, las primeras lluvias estarían presentándose en el mes de junio, afectando principalmente las zonas de producción de alimentos con más alta marginación. Si bien esto no afecta a los cultivos de otoño por ser zonas de riego, enfatizó. Pero es importante que podamos establecer y aprovechar esta oportunidad de comentar, porque el cambio del clima y la irregularidad de las precipitaciones implica que hagamos cosas, que tengamos claridad de qué podemos hacer todos los ciudadanos y evidentemente qué podemos hacer en el sector agropecuario. Y uno de los temas tiene que ver con el consumo. Tenemos que ser muy cuidadosos de consumir lo estrictamente necesario para evitar una mayor presión sobre los recursos naturales. Tenemos que ir a reducir el uso, ya en el caso de la agricultura, el uso de agroquímicos que impactan en el ambiente, y eso genera por consecuencia también alimentos de mejor calidad. El titular de la SADER señaló que ante el inminente cambio climático y los efectos de la sequía, es fundamental trabajar en cambiar nuestros hábitos de movilidad de alimentos, procurar el cuidado del consumo de agua doméstico, así como la generación de obras que permitan el abasto de agua para el ganado. Los compañeros productores tienen que saber que para tener mayor humedad en el suelo es aportar materia orgánica, y eso hace que haya mayor retención de humedad. O sea, cuando le regresas parte de los esquilmos agrícolas al suelo, eso contribuye a que se pierda menos humedad y que los cultivos tengan un mejor desarrollo. Entonces eso lo estamos impulsando desde la Secretaría, pero es importante que se pueda masificar. Cabe señalar que la sequía podría afectar sobre todo la zona cerril del Bajío y en consecuencia sus cultivos. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. En esta misma línea de información, autoridades de la capital michoacana se están alistando para atender de manera oportuna los incendios de la temporada de estiaje y actualmente han detectado focos rojos como el Cerro del Águila y el manantial La Mincita, que, bueno, por supuesto que deben ser protegidos, especialmente por los aportes que brindan al medio ambiente, y de ahí que ya preparen brigadas para el combate a los incendios forestales. También a través de la Dirección de Medio Ambiente van a realizar brechas cortafuego en puntos estratégicos. El secretario de
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del municipio, Guillermo Marín Chávez, resaltó que es primordial mantenerse vigilantes para sancionar a quienes provocan incendios. Y yo, Héctor, estoy de acuerdo con esto. Sí, no, de hecho lo que estamos observando es que conforme va avanzando el año, lo que ya nos habían anunciado hace algunas semanas de que iba a ser un año bastante seco, con poca agua, con poca lluvia, pues ya está comenzando a resentirse, también las altas temperaturas. Y evidentemente con esto los incendios también son más propicios por la alta sequía. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo aquellos que están en zonas agrícolas, pues que si... Como ya comentaba el funcionario también de la Secretaría de Medio Ambiente, Alejandro López, pues hay que, si se va a hacer alguna quema, que sea controlada, porque sea dentro de la norma y que además, pues hay que tener muchísimo cuidado del medio ambiente y también del uso del recurso hídrico. Sí, nos falta también bastante educación en materia de cómo cuidar este recurso que mencionamos, porque, bueno, es indispensable para todas las vidas, para la agricultura, para la industria, para el día a día, en realidad. O sea, necesitamos valorar y, bueno, justamente eso se aprovecha en el 22 de marzo, pero, bueno, también debe resaltarse todo el año, porque es... Fíjate que hay un proyecto que está trabajando entre la Ciudad de México, el Estado de México y Michoacán para tratar justamente de cara a esto, a lo que se prevé, que será un año bastante seco, como se ha señalado, pues también tratar de ahorrar la mayor cantidad de recursos, pero esto implica una serie de estrategias. Hasta donde tengo entendido, desde la SEAC también está trabajando ahí o diseñando una especie de programa de manera conjunta con los otros estados, porque recordemos que gran parte del agua que se distribuye nace acá, en la presa del Bosque, en Zitácuaro. Entonces, es toda una red que se tiene que cuidar y que evidentemente exige y demanda pues una estrategia mucho más puntual. Sí, esto para las industrias y por supuesto también para nosotros como ciudadanos, pero es que es un cambio de hábitos total. O sea, desde cuando te estás lavando los dientes, tener en cuenta cerrar el grifo hasta reparar, por ejemplo, las tuberías, las fugas, todas estas cosas, pues mantener presente la importancia de este recurso. Claro. Muy bien, vamos a enlazarnos, ¿qué te parece? Con nuestro buen amigo Pepe Toño Zamudio, quien es director de Exeni, y él tiene pues el reporte más detallado en cuanto a la vialidad, cómo se encuentra nuestra capital. Muy buenas tardes, Pepe Toño. ¿Qué tal, Luz y Héctor? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Feliz tarde de viernes. Llegó el viernes finalmente después de una semana muy movidita. Por fortuna, pues cerramos al menos hasta este momento 2:16 sin manifestaciones, ni una sola manifestación, al menos hasta este momento. Pero bueno, ya saben que todo puede pasar de último instante, así que bueno, pues hay que estar atentos. Pero por lo pronto, vamos, ni el ferrocarril ha hecho maniobras, así que por fortuna podemos estar un poco más tranquilos en esos dos aspectos. Y también no hemos registrado, al menos hasta estos momentos, incendios a pastizales. También una situación que preocupa y ocupa, los incendios a pastizales, muchos propiciados, muchos por las condiciones climatológicas, pero al menos en este momento en el municipio de Morelia no registramos ninguna. Temperatura ambiente 28, casi rascando los 29 grados Celsius aquí en la capital del estado. En tanto, rápidamente les informo las condiciones viales en este viernes, que por su naturaleza siempre trae sorpresas. Número 1, los que están entrando de la Morelia-Pátzcuaro a partir de Xangari, pasando por centros comerciales y con dirección hasta el Obelisco, Luz y Héctor, un estacionamiento. No hay accidentes, no hay bloqueo, no hay obras, no hay nada que nos afecte, que nos esté originando esta carga vehicular. El problema es la mala sincronía de los semáforos, que avanzas 3 metros, te detienes, porque ya se cambió la luz roja del semáforo. Se pone la luz verde, vámonos 3, 4 segundos, otra vez nos volvemos a detener y así sucesivamente, y esto está generando bastante lentitud en ambos sentidos, tanto para los que ingresan hacia el Obelisco, hacia Ciudad Universitaria, como los que vienen del Poder Judicial, del edificio Rosa del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Michoacán. Número 2, delegación del Infonavit, Siervo de la Nación y Libramiento, muy cerquita de la Fiscalía, muy cerquita de la Secretaría de Seguridad Pública. Tampoco tenemos manifestaciones, tampoco tenemos obras, tampoco tenemos alguna situación adversa que nos esté generando lentitud, pero sí, el avance vehicular es muy lento en ambos sentidos. Desde la salida a Quiroga con dirección hacia la Secretaría de Seguridad Pública, como en sentido contrario, también tenemos aquí complicaciones viales, pero les reitero, no se trata de manifestaciones, únicamente la hora, la carga vehicular y también que dura muy poco la luz verde del semáforo. Salida norte, salida Salamanca. Aquí tenemos dos aspectos importantes. Número 1,
los que están en Libramiento, Luz y Héctor, que vienen del estado de Morelos, que van con dirección a la Secretaría de Salamanca, ahí se hace un embudo, ahí tenemos un cuello de botella. 87% de avance en esta obra de la salida a Salamanca, de acuerdo con autoridades estatales. El segundo momento es para aquellos que están también en Libramiento y que van con dirección hacia el mercado de abasto. Bueno, si puede mejor, ni se meta, ni se le ocurre, está el tránsito vehicular muy complicado, de igual forma en la salida a Charo. Centro Histórico, no tenemos manifestación, buena noticia, abierto el tránsito vehicular en la avenida Madero, zona del Venustiano Carranza, Acueducto, ahí tenemos lentitud, entre el Venustiano, bueno, entre el DIF estatal, entre el Bosque Cuauhtémoc, con dirección hacia la avenida, sobre Acueducto, hacia el Venustiano Carranza. En este sentido es en donde tenemos circulación complicada. Carreteras que confluyen a la ciudad de Morelia, hasta el momento sin mayor novedad, por fortuna, hasta este momento. No tenemos tampoco presencia de normalistas en el kilómetro 24 de la carretera federal Morelia-Pátzcuaro hasta estos momentos. Se advierte que será ya de aquí hasta la Semana Santa un fin de semanita ya con un poco más de movilidad, aunque no es quincena, aunque no es fin de semana largo, este será dentro de una semana, pero si usted piensa salir, por favor, hacerlo con mucha precaución. Movilidad en las escuelas, se ingresan ya los del turno vespertino, y ojalá que las escuelas no los pongan a hacer educación física, al menos de aquí hasta las 5 de la tarde, que están los intensos rayos del sol, Lucy. Pues bueno, ya como apunte, querido Pepe Toño, pues finalmente es fin de semana, mucha gente regresa a sus ciudades de origen con muchísimo cuidado. Yo con esperanza, la próxima semana es puente, esperemos. Así es. Digo, todavía no es necesariamente la semana mayor, No pero es puente. ¿No? Noticias. No, malas noticias, Héctor. No, pero la gente puede salir, disfrutar de las bellezas que tiene nuestra entidad, entre ellos la costa michoacana. Ay, sí. Sí, básicamente vamos a la playita, sí no estaría mal, ¿eh? Vámonos a hacer la transmisión allá. Ay, ándale, sí, excelente idea, ya está firmado. Bueno, Pepe Toño, muchísimas gracias por este reporte. Gracias. Nos mudamos en una semana a Lázaro Cárdenas, ya transmitiremos el viernes próximo. Estaría de pegaperlas. Sí, las producciones están de acuerdo, sí. Pepe Toño, te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Un abrazote, buen provecho, gracias, hasta luego. Un abrazo. Vamos. Lucy. Vamos a una pausa, regresamos con más información, no nos tardamos, no se despegue. Mujer que sabe latín, ni se casa, ni tiene buen fin. Y también Mujer que sabe latín es un nombre, es el título de un libro de Rosario Castellanos. Y Rosario Castellanos es una escritora que le gusta mucho a Noelia Ventura, que tengo aquí, que ustedes no la escuchan porque no trae micro, pero así lo decidimos porque la van a escuchar en el programa dedicado a Noelia Ventura. Todo el sistema al pueblo. Desde hace 32 años, el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan. Y este ha sido el resultado después de cada elección. La paz pública. Gracias a la ciudadanía y al INE, hemos tenido elecciones libres, auténticas y pacíficas. Elecciones sin fraude porque hay reglas claras. Elecciones donde podemos elegir en libertad y sin presión. La paz hay que cuidarla. El voto libre no se toca. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. Llegó la mariposa monarca a Michoacán, luego de más de 4,000 kilómetros de viaje. Nuestras invitadas de honor a Michoacán ya están aquí. Prepárate para visitar los santuarios de la mariposa monarca en El Rosario, Sierra Chincua y Sendio. Enamórate con esta fascinante experiencia de noviembre a marzo. Michoacán es el alma de México y ellas lo saben. Michoacán, honestidad y trabajo. Muy bien, hoy fue un día muy importante para el Estado y sobre todo para todas aquellas mujeres que tienen cáncer cervicouterino y que además son cuidadoras de menores. El día de hoy se echó a andar el programa que les apoya con recursos económicos mensuales y tiene una proyección de una inversión de 48 millones de pesos. Esto beneficiará a más de 1,000 mujeres aquí en el estado que tienen este padecimiento. Pero escuchemos los detalles de este programa que, y hay que apuntarlo, es único en todo el país. Es decir, Michoacán es el único estado que ha implementado un programa de este tipo.
El diagnóstico de cáncer que le confirmaron no logró paralizar la vida de la señora Esther Chávez. Cuando dan una bolita de un pecho del lado derecho, hacer más estudios, cortes, y empecé con lo del cáncer de mama. Y luego dije, no, pues tiene cáncer, ¿qué vamos a hacer ahí? Voy a hacer la lucha, pero yo no me voy a dejar, porque yo tengo 2 hijos. Para apoyar a mujeres como Esther, que padecen algún tipo de cáncer, es que este viernes se realizó la entrega de apoyos a quienes padecen esta enfermedad en el estado. Cerca de 1,400 mujeres recibirán un recurso mensual de 4,000 pesos que les permitirá cubrir gastos de traslado, hospedaje y alimentación durante su tratamiento por 3 años. Así lo anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Este programa específico de apoyo, donde vamos a darle a casi 1,500 mujeres un apoyo económico de 4,000 pesos mensuales, tiene que ver para fortalecer su economía y fortalecer sobre todo su ánimo y que tengan ese respaldo para que continúen con su tratamiento. Ya lo escuchamos, es un golpe fuerte, la primera impresión, pero siempre está el ánimo de sobrevivir. El programa a cargo de la Secretaría de Bienestar prevé hacer una inyección de recursos de 48 millones de pesos, refirió la titular Juliani Bugarín Torres. Este programa va dirigido hoy a las mujeres que tienen entre 18 y 64 años, que hoy están teniendo esta enfermedad tan compleja, tan difícil, y que las queremos apoyar de manera decisiva. Para la radio y televisión pública de Michoacán, Heriberto Santos, Guadalupe Becerril. Estos 2 padecimientos, el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino, son algunos de los más frecuentes aquí entre las mujeres michoacanas, pero bueno, su detección oportuna, temprana, también al mismo tiempo ha generado una disminución en los casos. Así lo señaló el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres. En cuestiones de cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino, cuando se detecta a tiempo, más del 90% es curable. Por ejemplo, el cáncer de mama disminuyó del año pasado a este en un 5%. Ha ido bajando año con año, porque la importancia es la detección oportuna, el diagnóstico para iniciar el tratamiento. Tan solo en este 2022, en el Centro Estatal de Atención Oncológica de la Secretaría de Salud de Michoacán, se abrieron casi 3,000 expedientes por casos de cáncer. Así lo señaló el director de este organismo, Juan Manuel Aguilar. En general, nosotros tuvimos una apertura de 2,800 expedientes el año pasado, de los cuales aproximadamente 306 fueron de cáncer de mama, 288 de cáncer cervicuterino. Esto es tomando nada más en cuenta los invasores que entran al programa. Más alta mortalidad, pues tenemos, por ejemplo, cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, ¿sí? Cáncer de mama y cervicuterino, afortunadamente por los tratamientos que ofrecemos o que se encuentran en la actualidad y los tenemos dentro de la Secretaría de Salud, la sobrevida es mucho mejor. Pues enhorabuena por este programa que esperemos vaya creciendo y incrementando presencia para ir dando mayor atención a todas estas mujeres a las cuales se les va detectando cáncer de mama o cervicuterino, con este acompañamiento de recursos mensuales para que puedan pues no abandonar sus terapias. Vamos a estar pendientes del mismo y le estaremos por supuesto informando. Pero ¿qué les parece si nos vamos a la sección amable de este espacio informativo? Vamos a la sección de cultura con nuestra compañera Dafne Gutiérrez. Muchas gracias, Héctor. Así es, lista la cultura para todos los que nos acompañan en este espacio dedicado, por supuesto, al estado de Michoacán. Si usted desea conocer los principios básicos de la fotografía y el manejo correcto de una cámara, la información de mi compañero Jorge Mora es de su interés. El uso de las nuevas tecnologías y la inmediatez de captar una imagen ha demeritado el valor del arte y la fotografía.
Esta es una interrogante que responde el maestro Sabás Cruz, fotógrafo profesional dedicado al diseño y edición de la imagen. Sí, claro, sí, por supuesto. Yo conozco, he visto personas que incluso se promueven como fotógrafos profesionales, nada más por el hecho de tener un equipo, ¿no? que puede cumplir características de uso profesional, ¿no? Ahora, desde aquí creo que tenemos un pequeño conflicto con el concepto. El decir que tenemos un equipo profesional no es que sea el más reciente en generación o el más caro, sino el uso que se le está dando es verdaderamente profesional, ¿no? Las bases y principios de la fotografía serán abordados en el taller que iniciará este sábado 11 de marzo en conocida galería del Centro Histórico de Morelia. Hacer los días sábado, partiendo de este sábado 11 de marzo, son un total de 6 sábados con un horario de 10 de la mañana a 6:30 de la tarde. El curso será impartido en la avenida Madero del Centro Histórico de Morelia. Para mayores informes puede comunicarse al teléfono 55 83 53 88 46 con el maestro Sabás Cruz. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Bien, si está usted interesado en participar en este taller, le informo que el maestro Sabás Cruz ofrecerá un descuento del 30% a las personas que digan que escucharon la nota en este noticiario. Así que le repito el teléfono, 55 83 53 88 46. Y bien, cambiamos de tema, todo listo para que próximamente dé inicio el taller de formación de públicos en espacios culturales alternativos. La Secretaría de Cultura de Michoacán invita al taller de formación de públicos en espacios culturales alternativos a cargo de Benjamín González Pérez a realizarse los días 24 y 25 de marzo y 14 y 15 de abril en Casa Taller Alfredo Salce, cuya convocatoria fue dirigida a mediadoras de lectura, gestoras, promotoras, artistas y agrupaciones interesadas en desarrollar estrategias para crear públicos y audiencias. La actividad estará a cargo del tallerista Benjamín González Pérez y tendrá el propósito de revisar y compartir herramientas y estrategias para crear líneas de acción que fortalezcan proyectos culturales y artísticos en espacios comunitarios. El taller se llevará a cabo el viernes 24 de marzo de 18 a 20 horas y el sábado 25 de 10 a 14 horas en la Casa Taller Alfredo Salce. La entrada será libre con inscripción previa. Mayores informes en el correo electrónico del Departamento de Literatura y Fomento a la Lectura, secumliteratura@gmail.com. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Este mes de marzo, el Teatro Mariano Matamoros anuncia su nueva cartelera de eventos artísticos culturales. Jorge Mora tuvo la oportunidad de entrevistar a la directora general Sonia Mejía y este es su reporte. El vuelo de las monarcas es un espectáculo que se presenta en el Teatro Mariano Matamoros dentro del programa cultural del mes de marzo. Así lo anunció su directora Sonia Mejía Estrada. Con el vuelo de la monarca, que pues desafortunadamente ya se va. Nuestra última función será el 21 de marzo, que coincide con la primavera. Tenemos aún funciones del 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 y 17 de marzo. Estamos también invitando a todas las escuelas que aprovechen esta oportunidad de ver esta película en 3D y hacer un recorrido, ahora sí que viviendo la experiencia de la monarca. Asimismo, Daniel Orozco anunció también el espectáculo, uno de los personajes más emblemáticos de las películas de fantasía en la actualidad, Harry Potter Sinfónico, que será la presentación de escenas de la película musicalizadas por la Orquesta Filarmónica Orfeus. Este concierto consiste en tener pues imágenes de todas las películas, escenas de todas las películas, y pues con esta gran pantalla pues va a ser musicalizada por una orquesta. Y van a ser las escenas más icónicas, acompañadas por la orquesta, y pues espero nos puedan acompañar. Va a ser el 19 de marzo, van a ser 2 funciones. Todos los eventos y horarios de la cartelera estarán publicados en la página oficial del Teatro Mariano Matamoros, al igual que la taquilla del recinto. Imágenes de Heriberto Santos para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León.
Finalmente, el catálogo Iberoamérica Ilustra 2023 espera propuestas de todo México, incluyendo al estado de Michoacán, para participar en su actual convocatoria. Escuchemos. Con el objetivo de difundir la obra de los ilustradores de libros para niños y jóvenes de lengua española, continúa abierta la convocatoria para la edición 14 del catálogo Iberoamérica Ilustra, que seguirá recibiendo propuestas hasta el próximo 28 de abril. Los interesados pueden participar de manera individual o en grupo con 3 y un máximo de 5 ilustraciones inéditas. Los trabajos no deben incluir ningún texto, así como tampoco enviarse o haber sido enviados a otros concursos. El jurado estará conformado por profesionales del sector editorial y de la ilustración en la región y seleccionará un máximo de 45 ilustradores, de entre los cuales se definirá a un ganador absoluto, además de 5 menciones especiales. El fallo del jurado será inapelable y se hará público a más tardar el 31 de julio del año en curso. Después de esa fecha, los ilustradores seleccionados recibirán una notificación electrónica y la lista con los nombres se publicará en el sitio oficial www.iberoamericailustra.com. Él o la ilustradora ganadora absoluta recibirá un premio de $5,000 estadounidenses. Cabe destacar que los ilustradores seleccionados por mención honorífica formarán parte de la edición 14 del catálogo Iberoamérica Ilustra 2023 y serán premiados todos durante la celebración de la edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Bien, pues así llegamos al final de la cultura. Agradezco su atención y es viernes, así que excelente fin de semana para usted y su familia. Regresamos después de una pausa. Muy buenas tardes. Ser mujer de entre 18 y 64 años con cáncer de mama y o cervicouterino, cuidadora de un menor. Original del certificado médico oncológico emitido por el Centro Estatal de Atención Oncológica, deberá contener las especificaciones siguientes. Ser parte del listado de personas con cáncer de mama y o cervicouterino emitido por el Centro Estatal de Atención Oncológica. Copia de identificación oficial vigente. Copia del acta de nacimiento. Recibir atención oncológica por parte del Centro Estatal de Atención Oncológica. No ser derecho ambiente del IMSS o del ISSSTE. Constancia de residencia donde la solicitante manifieste habitar. Comprobar la relación de la o el menor de edad. Madre, acta de nacimiento, persona tutora, documentación judicial que acredite la autoridad responsable. Persona cuidadora, carta que haga constar que es cuidadora o cuidadora de la o el menor. Copia de un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Ganan los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Gobierno de México. Regresamos de la pausa, le tenemos más información aquí en su noticiero a las 2, porque en la comunidad autónoma de La Cantera, que es municipio de Tangamandapio, se vive un conflicto por la administración de los recursos del Fortapaz, que estos, servirían para la construcción de una comandancia que busca dignificar las condiciones de su cuaricha o su guardia comunitaria. Se tratan de 257,000 pesos de presupuesto a ejercer. En el predio de la bodega comunal, según se determinó en asamblea el pasado 27 de diciembre, no obstante, las inconformidades por parte de algunos grupos de la comunidad han crecido al grado de manifestaciones, bloqueos, por supuesto también detenciones. Además, se advierte también, por supuesto, la división del propio Consejo Comunal. Así las cosas en la comunidad autónoma de La Cantera.
Muy bien, y en este contexto, Julio César Juan Santos, presidente del Consejo Comunal La Cantera, asegura que los recursos del autogobierno se ejercen de manera correcta y de forma transparente. El presidente del Consejo Comunal de La Cantera, municipio de Santiago Tangamandapio, Julio César Juan Santos, habló sobre la detención de 6 personas que participaron en una manifestación y bloqueo de la carretera Zamora Los Reyes y que fueron desalojados por elementos de la Guardia Civil, esto derivado de la división que existe por el ejercicio de los recursos directos. La mala información que ellos manejan establecen que hubo muchos detenidos, que están desaparecidos, que no saben en dónde están, que de hecho también detuvieron a un menor de edad de 10 años que está desaparecido. Sin embargo, yo el día de ayer estuve en Fiscalía, en donde ratifiqué que son 6 elementos que están detenidos. También pregunté si estaba un menor detenido. El licenciado encargado me dijo, no hay ningún detenido, no hay ningún problema. Entonces, lo que hace este joven Hugo Gabriel Martínez, está el señalamiento que pues, no tienen una concordancia. Él manifiesta que están desaparecidos, de hecho, a él lo vi en la fiscalía el día de ayer. No sé para qué anda comentando de que pues están desaparecidos. Él sabe muy bien en dónde están, cuáles son los cargos que se les imputan. En ese sentido, busca aclarar los diversos señalamientos en torno a cómo se están administrando los recursos. Lo único que yo quiero es que se informe la verdad. ¿Por qué? Porque yo tengo valores, tengo ética profesional, no quiero que me tachen de corrupto, de ratero. Yo tengo todas las cuentas estables, tengo todos los números para informar en el momento que ellos quieran. De hecho, íbamos a informar en el mes de enero, pero como se citó todo este problema, no hemos podido informar. Estamos organizando la información, el informe anual. Es lo que queremos nosotros, que la gente esté informada, que no esté creyendo mentiras falsas en las cuales algunos medios pues les ayudan bastante a ellos. Ante esto y el pronunciamiento de integrantes del Consejo Comunal, entre ellos los abogados, la consejera de Seguridad y el consejero de Bienes Comunales, Juan Santos, llama a una nueva asamblea para aclarar el conflicto y determinar el destino de los recursos del Fortapaz. Esto será el domingo 12 de marzo a las 18 horas en la Plaza de la Cantera. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Vámonos ahora a la sección activa y dinámica de este espacio informativo. Vámonos a la sección de deportes con nuestro compañero, como siempre, Ismael Herrera. Gracias, Héctor, y ya estamos en la información deportiva. Vamos a comenzar porque el moreliano Cristian Liera se adjudicó la medalla de oro y se colocó en el primer lugar del ranking nacional para representar a México dentro de los Juegos Panamericanos Chile 2023, tras llevarse el sitio de honor en la prueba de 100 metros pecho de natación con un registro de 1 minuto 24 segundos 64 centésimas en el desarrollo de los Juegos Nacionales Deportivos sobre sillas de ruedas y amputados con sede en Uruapan, que por cierto ya concluyó. El representante de Morelia ingresó a la piscina con el firme compromiso de colgarse el metal dorado que le diera la oportunidad de conseguir un boleto rumbo a Chile, escenario que alcanzó en primera instancia al llevarse el oro en los 100 estilo pecho, categoría SB9, con un tiempo de 1:24:64. La presea de plata fue para el queretano Jaime Aquino y el bronce para el capitalino Milán Bárcenas. Y bueno, por otro lado, se está invitando a lo que va a ser la carrera atlética del superhéroe, el cual se va a recorrer el próximo 26 de marzo a partir de las 8 de la mañana en la Plaza Morelos, o más conocida como El Caballito. Va a haber distancias de 2 kilómetros para niños y de 5 y 10 kilómetros para adultos. Para los primeros la inscripción tendrá un costo de 200 pesos, para los segundos de 400 pesos. Una competencia que, por cierto, se va a juntar con otra que va a organizar la Comisión del Agua, que se va a llamar Carrera del Agua. Ese mismo día, también a las 8 de la mañana, del Venustiano. Pues el municipio no ha podido coordinar esto. Esperemos que se tenga una plática previo a algo para que pues no vayan a chocar las carreras. Y bueno, qué lamentable, porque el municipio, pues según ya iba a reglamentar las competencias, y pues cuando menos de inmediato estas dos se estarán juntando. Veremos si en el transcurso de los días se ponen por ahí de acuerdo. Se llevará a cabo la edición número 9 de la Copa Cumbres Anáhuac en la capital michoacana.
El próximo 25 de marzo se llevará a cabo la 9ª edición de la Copa Cumbres Anagua con 10 escuelas particulares y clubes deportivos, donde la finalidad es promover una convivencia social entre familiares y participantes. Serán poco más de 500 atletas los que asistan, con alumnos de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, quienes participarán en las pruebas de fútbol 7 y 9, básquetbol, taekwondo y ajedrez, además de baile y la carrera Rhino Runner. Se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio Cumbres y Prepa Anáhuac, donde también se podrá disfrutar de una kermés y juegos mecánicos. La premiación en los deportes de conjunto y ajedrez será sorpresa y medalla a los 2 mejores lugares de cada categoría. Participan instituciones educativas como Bartman School, el Instituto Anglo-Español, Ausbel, Nova Hispania, así como la Escuela de Fútbol Dragones y la de Basketball Warriors, a las que se sumarán otras en los próximos días, ya que la convocatoria sigue abierta hasta el 14 de marzo. De Romeral, Sutern y Jalisco se metieron de lleno a la disputa de los primeros sitios en la Liga Municipal de Fútbol Morelia y se enfrentarán este domingo a las 10 horas en la cancha Gabriel Prado Fernández de Policía y Tránsito. Los primeros son terceros generales con 34 puntos, que en caso de ganar y una derrota de los equipos que van arriba los podría llevar al subliderato de la tabla, mientras que los segundos son quintos con 30. Tierra Caliente, el líder absoluto con 44 puntos, jugará con Coca-Cola en el campo 3, que por su parte son octavos con 21 unidades, y el sublíder Universidad Michoacana con 36 va con Colonia Guadalupe, que son séptimos con 22 en el estadio de CEU. H2O, cuarto general, con 32 puntos, se enfrentará al penúltimo del bloque, que es Trincheras, en la 29, Tauro irá con Country Las Huertas en la 1, Mariscos El Chac con Suem en la 15, Independiente gana a Álvaro Obregón y Oviedo frente a CRT Morelia en la 22, en la actividad de la Liga Municipal de Fútbol Morelia, la máxima división que, bueno, se disputa en esta competencia. Es lo que tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos. Coordinación Nacional Antisecuestro. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gobierno de México. Michoacán. Honestidad y trabajo. Es inaceptable que en esta época existan aún muchas poblaciones del mundo que carecen del servicio básico de suministro de agua potable. Las consecuencias de esta situación son lamentables, ya que al beber agua contaminada provoca múltiples enfermedades que pueden acarrear hasta la muerte. Como si eso no fuera suficiente, la crisis climática nos pronostica que más de la mitad de la población del mundo vivirá en zonas de escasez de agua. Por tal motivo, debemos concientizarnos sobre la importancia del vital líquido en nuestras vidas, porque su pérdida desatará indiscutiblemente más problemas de salud, movimientos migratorios y desencuentros diplomáticos en una sociedad que cada vez se muestra más compleja para poder llegar a acuerdos en beneficio de la humanidad. Todo el sistema al pueblo. Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo. Regulariza tu auto de procedencia extranjera en cualquiera de los 12 módulos del estado. Ahora tienes hasta el 31 de marzo. Haz tu cita en regularizauto.sspc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Michoacán. Honestidad y trabajo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Y continuando con la información, cada 13 de marzo se conmemora el Día Michoacano Sin Fumar, una fecha que pretende concientizar sobre el deterioro que genera el tabaco en la salud del fumador y que incluso puede llegar hasta la muerte. En Michoacán se registran 5 muertes al día por causas relacionadas al tabaco, mientras que a nivel nacional ascienden a 160. Así lo dio a conocer el presidente del Comité Interinstitucional del Día Michoacano Sin Fumar, Jesús Alejandre García. 1.200 millones de fumadores hay en el mundo. En México hay 15 millones de fumadores redondeando. Esto hace que hay una prevalencia de 17.6%.
Cabe mencionar que México ocupa el 6º lugar de fumadores en el mundo y el 2º o 3er lugar en mujeres fumadoras. Entonces, esto pues no es para que nos dé orgullo, es para que en sí nos ponga a pensar de que sí son importantes las campañas a esta situación. En el marco de la conmemoración de esta fecha, el especialista agregó que encender un cigarrillo es encender una fábrica de enfermedades, ya que el tabaco afecta a todo el organismo. En México fuma el 22.6% de mexicanos y en Michoacán se ha disminuido a 18.9%, es decir, sí es estadísticamente significativo. Pero aquí viene otra vez el razonamiento, ¿qué va a pasar ahora con los vapeadores? Es una pregunta que no sabemos qué va a pasar. Alejandra García puntualizó que el inicio de consumo de tabaco en México es a los 13 años de edad y en Michoacán a los 16. Es también importante señalar que todas las formas que es como se use el tabaco, llámale pipa, llámale cigarrillo, llámale puro, llámale shisha o llámale vapeador, todos causan el mismo problema. La situación con los vapeadores, es importante señalarlo, que con la pandemia aumentó el número de jóvenes y niños que se iniciaron en el tabaco, pero tristemente se iniciaron en los vapeadores. De ahí que el sector salud continúa enfocando sus esfuerzos en concientizar a la población, principalmente a la niñez y la juventud, sobre las afectaciones que ocasiona a la salud el consumo de tabaco. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. De hecho, el tabaquismo no solo afecta directamente a los pulmones, también daña significativamente a diversos órganos del cuerpo. Así lo puntualizó Víctor Hugo Mercado Gómez, él es director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Michoacana. El tabaquismo no solamente afecta al pulmón, afecta más de 10 patologías, como es laringe, boca, estómago, riñón, hígado, páncreas, colon, recto, cáncer de cervix e inclusive una leucemia mieloide. Es importante que conozcamos que no solamente afecta un órgano, afecta a todo un individuo. La estructura es bien conocida, que disminuye hasta 11 años la calidad de vida de cualquier individuo que tome este tipo de toxicomanías. Entonces es por ello que nosotros es importante hacer énfasis en el porqué la erradicación de este vicio del tabaco. Y bueno, Bruno Montesanos Castellanos, jefe del Departamento de Modelos de Atención y Prevención de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, señaló que el cigarrillo no solo impacta de manera negativa al fumador, sino también a quienes lo rodean. Y también agrega que el medio ambiente y la ecología también se ven afectados, ya que sigue representando un negocio sumamente rentable. Desde el primer momento, el poder tener tierras adecuadas para el cultivo del tabaco implica el desmontar grandes cantidades de terrenos. Son más de 2,000 hectáreas al año las que se desmontan para poder sembrar tabaco, para producir tabaco. La implicación que esto tiene no se queda en ello. El tabaco es una planta que requiere de una gran cantidad de agua y que junto con el proceso de fertilización y todos los demás elementos que se utilizan en su cultivo, no solo devasta los mantos freáticos, sino que el agua que queda debajo de la tierra está contaminada. Para la elaboración de 300 cigarrillos se tiene que utilizar un árbol para 300 cigarrillos que ha tardado entre 100 y 150 años en llegar al tamaño y a las características que se ocupan, porque además no solo es el papel que se obtiene, sino la madera que se necesita para procesar el tabaco a partir de su corte. Es una gran cantidad de madera junto con agua, y todo esto va dando una gran devastación. Continuando en materia de salud, pero con otro enfoque, con un encuentro que incluye cursos y talleres, se busca visibilizar a la población de mujeres con problemas de audición.
en el interés de lograr una mayor proyección hacia la sociedad y romper con las barreras que limitan su pleno desarrollo, tuvo lugar en Morelia el primer encuentro nacional de mujeres sordas. Yareni Pérez Vega, presidenta de la Red de Mujeres, destacó la importancia del desarrollo de talleres que permiten visibilizar a este núcleo de la población. Es que se hace en la historia, anteriormente nunca habíamos tenido un encuentro nacional y menos aquí en Michoacán. Y pues el tema es el empoderar a las mujeres, el que nosotros pues sintamos esa fuerza de seguirnos defendiendo. De acuerdo a la activista Gabriela Virueña, en México existen poco más de 1 millón de personas sordas. De acuerdo al INEGI, la verdad es que las cifras no son confiables porque no hay una herramienta para cuantificar exactamente la cantidad de personas, pero un aproximado, 1 millón de personas sordas, pero pues eso falta ver también en las comunidades cuántas personas existe. No hay una cifra que sea totalmente confiable. En el encuentro participaron cerca de 100 mujeres con problemas de audición provenientes de varios estados de la República. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Isaac Olivares, Guadalupe Becerril. Y ahora vamos a escuchar la información nacional más importante del día. La Suprema Corte de Justicia de la Nación espera recibir una ola de al menos 1,000 amparos contra el Plan B de la reforma electoral, provenientes de empleados del Instituto Nacional Electoral y representantes de pueblos indígenas, entre otros. Este día, el Comité Técnico de Evaluación en la Cámara de Diputados dará a conocer la metodología que se sigue para elegir a los aspirantes a consejeros electorales, luego de que los perfiles mejor evaluados que pasaron a la tercera etapa del proceso resultaron estar relacionados con el partido Morena. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó esta mañana que se cometa espionaje contra ciudadanos en su administración, como reveló un informe periodístico, aunque recalcó que sí se hacen trabajos de inteligencia e investigación, que no es lo mismo que espionaje. Diputados aprueban incrementar las penas de 15 a 20 años de cárcel por ataques con ácido, en caso de que las víctimas sean mujeres, personas con discapacidad o menores de edad. La pena aumentará a 22.5 años de prisión. Y ahora conozcamos la información internacional. El presidente chino Xi Jinping consolidó hoy su poder después de que la Asamblea Nacional Popular le designase para un tercer mandato presidencial de 5 años, algo inédito entre sus predecesores. La invasión rusa amenaza la estabilidad de la planta nuclear ucraniana de Zaporilla. Los bombardeos siguen cortando la electricidad y la preocupación persiste, ya que el suministro de energía es esencial para enfriar los reactores y prevenir un posible y catastrófico accidente nuclear. Los gobiernos de Estados Unidos y México lanzarán una campaña binacional sin precedentes contra el fentanilo y realizarán más acciones para combatir el tráfico y consumo de drogas. Luego de entablar conversaciones en China, Irán y Arabia Saudita, abordaron reanudar sus relaciones diplomáticas interrumpidas en 2016 y reabrir sus respectivas embajadas en los próximos 2 meses. Muy bien, hemos llegado ya al final de esta emisión informativa y también de esta semana, Lucy. Con esto, pues, damos fin a una semana bastante intensa, con muchísima información, muy productiva, por supuesto, y también muy calurosa. Ay, así es. Le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos un excelente fin de semana. Nosotros tenemos una cita el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. No se despegue. Continúe la frecuencia de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Buen provecho. Somos